Buen día, gracias por la invitación. Yo soy abogado del Centro Profesional por los Derechos Humanos, un organismo que fundó Miriam Bregman en los años 90. Nosotros desde este organismo defendemos, asesoramos y acompañamos las luchas de las y los trabajadores por sus derechos individuales, sindicales, contra la discriminación, la flexibilización, los despidos, inclusive todo lo que es la discriminación y persecución sindical. Para empezar y enmarcar el debate sobre los proyectos de modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, comenzaré diciendo que la mayoría de los proyectos van claramente en contra del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, de la autonomía sindical y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de organización libre y democrática de los sindicatos, agravando la situación actual y que el oficialismo hoy agudiza con un atropello enorme a los derechos laborales y democráticos, conquistados con enormes luchas por el pueblo trabajador. Esto mediante la Ley Bases, el inconstitucional Decreto de Necesidad de Urgencia 7023 y una avanzada represiva que intentó calificar de terroristas a quienes se manifiestan y que ayer tuvo a la brutal y canalla represión a los jubilados. Brevemente mencionaré también que a lo largo de la historia del sindicalismo y del derecho sindical se han dado dos posturas principales desde los estados capitalistas. Inicialmente la prohibición de los mismos, que al no poder realizarlo por la enorme fuerza de los trabajadores organizados, hoy se traduce en un intento de desfinanciar, limitar o desmembrar la organización sindical, como se expresa en varios de los proyectos presentados por La Libertad Avanza, el PRO y algunos diputados de la Unión Cívica Radical. Por el otro lado, desde el Estado se ha tratado también de subordinar la organización de los trabajadores a los intereses estatales, amañarla lo máximo posible desde leyes y ministerios que regulan su formación y requisitos. Quiénes o no pueden ser representantes, qué pueden decir sus estatutos, etc. Esas dos líneas van en contra de desarrollar todo el potencial de los trabajadores organizados. Nosotros estamos en contra de toda injerencia. ¿Y por qué esta Cámara, nos preguntamos, discute cómo debe organizarse un trabajador y no los empresarios en sus cámaras, asociaciones o confederaciones? Justamente son esas cámaras empresariales las que, por citar un solo ejemplo, la COPAL, que reúne a los empresarios de la alimentación, obtiene ganancias fabulosas, mientras más de 1 millón de niños hoy en la Argentina se va a dormir sin cenar. Eso no se lo regula. También esa misma Cámara ha sido una ferviente impulsora del golpe de Estado de 1976, apoyando a los genocidas. Eso tampoco. Asimismo, ninguno de los proyectos habla sobre el punto del que somos críticos, incluso la actual ley 23.551 vigente, de que el órgano contralor, quien hasta puede sancionar a los sindicatos, es la hoy Secretaría de Trabajo de Nación, llegando a la actualidad a estar a cargo de la cartera Julio Cordero, que viene de la mano de Techín y de la Organización Industrial Argentina, es decir, la patronal, siendo juez y parte frente a los trabajadores. Queremos, y desde el Centro de Estudiantes Profesionales por los Derechos Humanos, peleamos legalmente y poniendo el cuerpo por sindicatos fuertes. Y más fuertes son los sindicatos cuanto mayor autoorganización se les permita a los trabajadores, como con la revocabilidad de los mandatos. Serán más fuertes cuanto más democracia haya hacia adentro de los mismos, sin persecución de dirigentes sindicales y piqueteros, como sucede hoy en Mendoza, donde hay procesados por movilizaciones en el marco de paritarias a través del artículo 194 del Código Penal. Serán más fuertes también estos sindicatos cuando no haya división entre las y los trabajadores, entre trabajadores de primera y de segunda, como contratados o tercerizados. Serán más fuertes cuanto mayor coordinación y unidad haya entre los diferentes sectores sindicales de los trabajadores. Por ende, estas modificaciones que se pretenden no van a fortalecer a los sindicatos, sino agravan la situación de las organizaciones sindicales, desfinanciándolas en muchos casos, poniéndole restricciones o regimentando su actividad sindical. Asimismo, no se puede escindir la discusión de estas modificaciones de las sancionadas en la Ley Bases, que es profundamente antidemocrática, ya que legitima y legaliza la discriminación o los derechos de los trabajadores, como mencionaba anteriormente. O también que da mayores posibilidades a la tercerización, que quiere habilitar la nueva Ley Bases con la modificación también del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajos.
Consecuentemente, con la defensa de las y los trabajadores, quería mencionar que con los métodos de lucha de las y los trabajadores y junto a la defensa legal que hicimos del CEPROD, hemos conquistado más derechos sindicales, con la figura de delegados de hecho, con la jurisprudencia del fallo Balaguer contra PepsiCo, que hoy da más protección y por ende democratiza más los espacios sindicales. O también como el reciente fallo que conquistamos de Rosa Oviedo, de GPS Tercerizada de Aerolíneas Argentinas, despedida por discriminación sindical, política y de género, por ser fundadora justamente de la Comisión de Mujeres, justamente organismos que surgen de la autoorganización. Por último y para cerrar, queremos que en el marco del debate de los derechos sindicales expresar nuestra preocupación sobre la discusión que se está dando sobre la legalidad de bloqueos y ocupaciones de fábricas. Nosotros somos férreos defensores de esos derechos sindicales, de los trabajadores contra las medidas patronales como método de expresión, de lucha de los trabajadores por sus derechos, incluso contra las fábricas que cierran, y luego son los trabajadores quienes defienden esos puestos de trabajo para la puesta en producción con sus propias manos, como en el ejemplo de Sanón o Mairaf. Gracias.